¿Qué tal? Buenas tardes, con ustedes Gerardo Villegas en su gustada sección Plero Mercero para en un 2x3 Tamaulipas. Yo hoy les traigo un tema muy particular. Primero, cabe resaltar el contexto en el cual nos estamos desenvolviendo. Estamos viviendo el momento de confinamiento más largo del cual se haya dado cuenta la historia reciente. Evidentemente no estamos al tanto de cómo se llevaban a cabo las evacuaciones a la hora de los ataques, por ejemplo, en guerras civiles como en Siria, como en Irak, invasiones estadounidenses a Irak, Afganistán, en su momento a Panamá, el intento de golpe de Estado en Cuba denominado Valle de Cochinos, el recientemente frustrado en Venezuela. Entonces existe todo un protocolo de la evacuación. En este caso nosotros, los que vivimos diletantemente esta pandemia, pues no estamos marchando hacia afuera, es decir, no estamos evacuando, sin embargo nos estamos dirigiéndonos a nuestros domicilios, a nuestras fuentes de techo y paredes de agua, de paredes de electricidad. Entonces, viendo este asunto, me llevó a la memoria que exactamente hace 50 años, José Revueltas, el gran escritor duranguense, nacido en 1914, un emblemático autor, entre otras razones por su pluma. Recordemos que él publica en 1942 El luto humano, que es junto con Agustín Yáñez, Al filo del agua, quienes abren el espectro de la novela mexicana moderna por excelencia. El caso es que el propio Revueltas no solamente se quedaba en una cuestión de un escritor apartado del mundo, como suele ser romantizado el oficio, sino que él mismo era un hombre de acción, es decir, él mismo estaba pujando por la idea de que tuviéramos un mundo mejor para vivir, ideas revolucionarias, ideas libertarias, progresistas. El caso es que Revueltas militó en el Partido Comunista desde los 14 años, es decir, allá como por los años 20, finales de los años 20. Y toda su carrera estuvo cualquier cantidad de veces en prisión, ¿no? Conoció muchos calabozos, estuvo en las Islas Marías, estuvo en el Palacio Negro de Lecumberri, y justamente en el Palacio Negro de Lecumberri, exactamente hace 50 años, Revueltas leyó su autodefensa contra el Ministerio Público, a través del cual pues enumeraba una serie de asuntos donde él mismo aceptó la culpabilidad intelectual por el movimiento estudiantil del 68, y ante sus juzgadores, en este caso los ministerios públicos, él mismo respondió que 1968 es el inicio por la juventud de México del proceso desenajenante que dará al país una historia, como historia escrita, y una historia real por primera vez, porque no tenemos esa historia, y es una nueva historia política y social. En México no es una clase determinada la que tiene el mando, es un club de poder por encima de la sociedad que disputa y oprime a los demás vastos sectores sociales, entre los que se encuentran ante todo la clase obrera y la clase media. Recordemos que actualmente la clase media no es solamente la determinación de un ingreso mensual por cabeza en determinados núcleos familiares. Yo creo que en ese sentido la clase media es una cuestión ya en números fríos matemáticos, es un estado mental finalmente, ¿no? Pepe Revueltas hace un hincapié en ese asunto, y bueno, evidentemente es importante rescatar la vida de José Revueltas, sobre todo porque es un escritor para escritores y un escritor para leerse, y sobre todo un escritor revolucionario en ese sentido. Nosotros no podemos soslayar la vida y la obra de Revueltas, del cual incluso el propio Octavio Paz, que es el lado opuesto por sus convicciones políticas y por la calidad también de sus textos, digamos que vendría siendo antípodas, porque en ese sentido Revueltas sí era un hombre de izquierdas,
pero de izquierdas muy racionalistas, muy críticas, lo cual le valió la expulsión del Partido Comunista Mexicano y también de la Liga Leninista Espartaco, que fundara revueltas allá por los años 58, junto con Eduardo Elizalde, el poeta del Tigre, y con el cineasta Julio Pliego, fueron fundadores de esa vertiente, de la cual incluso el propio Revueltas sería expulsado también en ese sentido. ¿Y por qué también viene a causa Revueltas? Precisamente porque fueron los jóvenes quienes salieron en los años 60. Revueltas vino participando de todos los movimientos obreros previos, sobre todo el de los ferrocarriles. Sin embargo, ahora que estamos en un tiempo convulso, hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos cómo se armó prácticamente la reyerta social, sobre todo por el asesinato de un ciudadano afroamericano, Robert Floyd, y en México también la de un ciudadano mexicano, muertos prácticamente de manera simultánea, y donde se encuentran dos puntos de vista y dos puntos de poder. Es decir, por un lado, el Estado con toda su fuerza y su fuerza física contra los ciudadanos. Lo mismo sucedió en Minneapolis y lo mismo sucede en México, en Guadalajara, ante lo cual intelectuales de la talla de Enrique Krause aplauden la represión, condenan la represión en Estados Unidos, es decir, farol de la calle, oscuridad en la casa, y tampoco esta gente es capaz de triangular los abusos policíacos, digamos, Estados Unidos, México y sobre todo el Medio Oriente, es decir, Palestina, la Franja de Gaza, la guerra civil en Yemen, la guerra civil en Siria y las pugnas contra las diferentes tribus del Kurdistán. Entonces es un mundo lleno de convulsiones. La versión de parte del Pentágono es que no van a permitir el uso de los militares para reprimir las acciones. Aquí en México ya vimos, Alfaro soltó a la gente a la calle y prácticamente pareciera que estamos en 1971 porque se aproxima el 10 de junio, fecha también conmemorativa de la masacre y represión policial en contra de los estudiantes en 1971, ahí en la calle en el norte, en el centro de la ciudad. Y bueno, se están representando prácticamente las mismas historias de entonces, ¿no? Es decir, hay una historia cíclica, se vuelven a poner de moda las represiones policíacas, y por otro lado, pues también cabe destacar en estos tiempos de pandemia eficazmente leer un poco la obra de tanto de Octavio Paz por un lado como la de José Revueltas. Serían lecturas que yo recomiendo a manera de literatura comparada, sobre todo para ver que Revueltas era un hombre mucho más humanitario y bueno, pues Paz más bien un hombre pragmático respecto a la libertad. Y bueno, vemos que sus epígonos, por ejemplo en el caso de Enrique Krause, apoyó la represión del gobernador Alfaro en Jalisco, es algo que no puede ser defendido ni con el pétalo de una flor, es decir, debe ser condenable y hay que tener mucho cuidado porque se vienen vientos no solamente de la tormenta tropical Cristóbal, sino que se vienen tiempos todavía más oscuros. Con ustedes, Gerardo Villa.